como, no sé, es como tierno, algo así, no sé, Hugo, agüita de Hugo, no tengo idea de lo que Hugo, pero es algo otaku, ¿no? Ya Jesús dice ahí, profe, feliz cumpleaños, gracias, señor Jesús. Ah, y de paos, de pasada, podría subir un PPT, please. Ah, sí, el PPT. Buena observación. Señores, lo hago al tiro, ¿ah? Me demoro nada. Listo, subido. Perdón por la... Pensé que anoche lo había subido, pero se me fue. Ya, ahí está Jesús, listo. Gracias por el aviso. Martina Absalom Mopich dice, hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Emma Virginia dice, acá, feliz cumpleaños, profe. Gracias, señorita Emma. También está Martina, dice, viene usted. También, gracias. Catalina Campos dice, hola, profe. Sofía Valo dice, y está comiendo. ¿Qué estaba comiendo? Algo. Comida. Aileen dice, hola, profe. Natalia Campos dice, feliz cumple. Martina Salomón dice, está de cumple, feliz cumple, profe. Sí. Le había dicho, yo creo, en una clase, les dije que tenía el 14, está de cumple, entonces algunos se acordaron, otros no. Está bien, es normal. Yo no me acuerdo de nunca las fechas, así que no soy para nada sensible. Camilo Busto dice, hola, profe, feliz cumpleaños, gracias. Francisca Rodríguez dice, feliz cumple, gracias. Trinidad también me saluda, dice, feliz cumpleaños. Oli, feliz cumple. Nicolás dice, feliz cumple. Ay, Josefina Parra dice, buena, feliz cumpleaños, Philip Head. Ok, gracias por el seudónimo. Sofía se rió nomás. Martina también. Feliz cumple, dice acá. Martina Solomon también sale ahí con un mono ahí, con un, no sé si está fumándose un caño ese mono. Está ahí feliz, no sé, tiene unos ojos, una cara de, no sé, un poco, diría yo, una extraña reputación. Jesús dice, profe, disculpe, desde la sesión entraría la solemne 2. ¿Desde qué sesión entraría la solemne 2? Buena pregunta. Déjame echar un vistazo acá. De la clase, de ser de la clase 3, según igual no recuerdo ya, de la clase 3 que está grabada en tu Classroom, de ahí en adelante deberá ser, porque la clase 1 y 2 parece que me entraron en la solemne 1, ya por la fecha, porque uno lo hicimos el 1 de octubre, claro, y la otra el miércoles 6 de octubre. Exactamente, fíjate en la fecha, recuerda que la solemne fue el 4 de octubre, por lo tanto todas las clases que sean posteriores al 4 de octubre, que parten aquí el 6 de octubre, aparecen en tu caso, de ahí en adelante entraría entonces esos contenidos para la solemne 2, ¿sí? Ya, desde la 17 dice, chuta, decía que hablamos de la sesión 17, sí, de la sesión 17, tema 6, sí. Ya, feliz cumple, profe, gracias, señorita María Ungaro, también está, Daniela Parra dice, se me fue, ¿dónde está? Ahí dice, lo había olvidado, feliz cumpleaños, gracias. Maximiliano dice, hola, tal vez se ríe nomás, feliz cumpleaños, pero profe, ¿qué pasó Martina? No, sé qué dije, 3 dice ahí, 3, 3, 3, 3, 3, 3, no sé qué, 3, 3, no entendí. 3, 3, 3, ya, ahí me... Jesús dice, ya, gracias profe, no hay de nada, no hay de qué. Martina dice, Jesús, creo que desde digestión de biomoléculas. Sí, desde entrada de digestión. Araceli Hinojosa dice, desde la clase de digestión y absorción de biomoléculas. Sí, 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 desde la 17 que acabo de ver, perfecto. Gonzalo Castillo dice, cierto que está de cumpleaños. Vamos cascando a los 40 como diría mi abuela. Gracias, señor Gonzalo. Sí, vamos camino a los 40. Qué lata, no sé. Bueno, después van a llegar a esa edad, así que ahí también van a estar ahí, me imagino que felices, ¿cierto? Emma Virginia dice la calce 3, la calce 3, que yo no entiendo. Gonzalo dice mejor edad o mejor edad. No sé, todavía no llego a los 40, pero sí, vamos para allá. 37 ya. Martina dice, se ríe nomás también Emma. Martina dice, profe, se ve más joven. Gracias, gracias. Gonzalo Castillo dice, feliz cumpleaños. Jesús dice, no, hoy vamos a ver Krebs. Sí, hoy día vamos a ver ciclo de Krebs. Ok. No, hoy no, dice Magdalena, y en el último chat dice, hola, profe, feliz cumple. Una duda, ¿este PPT lo subió? Sí, lo acabo de subir, Magdalena, ya que a petición del señor Jesús. Sí, ya. Ok, chicos, hoy día entonces nos toca hablar del ciclo de Krebs, ¿sí? Así que, ¿están preparados? Día de mi cumpleaños, día del ciclo de Krebs, me parece fantástico. A mí me gusta el ciclo de Krebs, así que creo que usted lo va a disfrutar también igual que yo. Oh, sí. No, son fome. Ni siquiera por mi cumpleaños, sí. Ese es mi regalo de cumpleaños. Que disfruten el ciclo de Krebs. Ya vamos entonces.
Naturaleza de los componentes del ácido, del ciclo del ácido cítrico, ya también denominado ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o tiene otros nombres también, ya, pero nosotros le decimos ácido cítrico o le decimos ciclo de Krebs. Ya tenemos que hablar de la subregulación y obviamente el rol de la mitocondria, porque todo esto ocurre al interior de la mitocondria, ¿sí? Temario. Vamos a identificar los componentes, o sea, los intermediarios y los productos finales del ciclo de Krebs y la regulación de este proceso. ¿Okay? ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Cuáles son las enzimas claves? ¿Cómo lo hace el ciclo de Krebs entonces para activarse o inhibirse? Y finalmente vamos a aplicar este rol anfibólico que tiene el ciclo de Krebs. ¿Ya? Porque el ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que es un ciclo que es catabólico, que se comporta muchas veces como catabólico, pero también se comporta como anabólico. Significa que a veces puede aportar moléculas para la síntesis, ¿cierto? Y eso es anabolismo, o puede, al contrario, tomar moléculas y degradarlas, o sea, catabolizarlas. O sea, por eso como el ciclo de Krebs tiene esa dualidad, como esa doble forma de trabajar, se dice que es anfibólico. Así que por eso el ciclo de Krebs es interesante, es como único. ¿Mm? Tiene estos cambios, no como otras rutas que son bien constantes. Él no. Él se comporta como catabólico o anabólico según las necesidades de la célula. Muy adaptable. Y vamos a hablar de que es un punto de convergencia del metabolismo. Es el punto central de convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas rutas metabólicas, voy a hacer un montón de flechas, ¿sí? Convergen, ¿ya? Por ejemplo, al ciclo de Krebs. Por eso que el ciclo de Krebs siempre sale como, como una ruta metabólica que en todas las clases de aquí en adelante. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la degradación de grasa deriva posteriormente en algún aspecto al ciclo de Krebs. La glicólisis, que es la degradación de la glucosa, también puede llegar al ciclo de Krebs. ¿Ya? La síntesis y degradación de aminoácidos también se conecta con el ciclo de Krebs. La síntesis y degradación de ciertos tipos de nucleótidos también se conecta con el ciclo de Krebs. Por lo tanto, hay un montón de rutas metabólicas que de alguna forma se conectan con el ciclo. Por eso que se llama un punto de convergencia. ¿Ya? Y más encima él es anfibólico. Como Roma. Como Roma. Sí, efectivamente, como Roma, que tiene un punto central, ¿cierto? Todos los caminos llegan a un punto central. Efectivamente, sí. Y obviamente ese ciclo de Krebs es súper importante para que la célula funcione. ¿Ya? Vamos entonces, ¿están preparados? Dice así. Previamente, esto es un resumen de lo que vimos en la clase de ayer, con la cápsula, la mini cápsula y todo eso. A todo esto le subí una cápsula muy básica, probablemente usted la va a ver y le va a encontrar una lata, ya, va a decir, pucha, profe, que fome la cápsula, pero es bien básica y yo creo que para aquellas personas que puedan de alguna forma estar un poco más perdidas, porque acá en el curso existe una heterogeneidad de individuos, puede ser que alguien me diga, profe, ¿sabe qué? Quiero algo básico para poder así como calentar motores. Bueno, vea esa cápsula, la pueden ver en mayor velocidad si es que estiman conveniente. Por ahí he escuchado de que a mí me escuchan como a 2 por así, en Classroom. Yo no tenía idea que tenían la opción de aumentar la velocidad de reproducción. Sí, bueno, me dijeron así como, no, profe, a usted lo vemos como en 3 por, así como, ok, está bien, gracias. Una voz de ardilla, me imagino, chillona. Jesús dice ahí, profe, es gigante. ¿Qué cosa? La cápsula es gigante. No sé, ¿qué gigante? Daniela se ríe nomás. Magdalena dice a veces, jaja. Gonzalo Castillo dice, un amino terminal turum. Un amino terminal. Uy, no. Uy, Gonzalo. Hoy día no andamos. Yo no ando muy clever, no sé. Que quiere algo básico. Ah, perfecto. No. Oh, ya. Turum. Sí, te lo merece, Gonzalo, sí. Hoy no lo había entendido, pero ¿cómo? Ya. Gonzalo, ¿qué onda? Gonzalo, así voy a llegar yo después haciendo esos chistes. Pucha, ya, no importa, tendré que hacerlo, ¿no? Ya, aquí dice, con glucosa pasando a piruvato, pasa por glicólisis. Son 10 reacciones sucesivas para llevar a cabo la glicólisis. Ya lo vimos, dijimos que 3 eran reguladas, por ejemplo, la exoquinasa, hablamos de la PFK1, que es la piruvato, perdón, que es la fosfofructoquinasa 1, y también hablamos de la otra reacción, que es la número 10, que es la piruvatoquinasa, y dijimos cómo se regulaban cada una de esas enzimas.
¿cierto? Y se generaba el piruvato. Y aquí hablamos después de los destinos del piruvato. Dijimos que el piruvato podía tomar distintos caminos dependiendo de las condiciones celulares. Si hay condiciones celulares que son de tipo anaeróbicas, el piruvato puede irse a fermentación. Y existen dos tipos de fermentación. Tenemos la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Aquí dice que la fermentación alcohólica ocurre principalmente en levaduras, ¿cierto? Y donde se genera un producto que es el etanol y hay procesos también de descarboxilación, ¿ok? Y el otro tipo de fermentación es la láctica, que es la que nosotros sí podemos hacer en algunos tipos celulares, como por ejemplo músculo esquelético o eritrocito. Y aquí dice que esta fermentación del lactato se genera, por ejemplo, cuando hay una contracción del músculo en forma vigorosa, o sea, cuando hay tanto consumo de oxígeno que finalmente queda un ambiente anaeróbico o hipóxico. ¿Ya? También ocurre en los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, por la razón de que ellos no tienen mitocondrias, y también ocurren en células, en algunas células, dice aquí, y en algunos otros microorganismos. Por ejemplo, esos microorganismos que sirven para fermentar los lácteos, ¿cierto? Ahí hacen fermentación de tipo láctica. Ok, y también dijimos que el piruvato podía tomar un destino que es el de respiración celular, más que respiración celular se llama oxidación del piruvato, que es cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA. Ese fenómeno se da cuando las condiciones de las células son aeróbicas, o sea, cuando hay presencia de oxígeno. También ocurre un proceso de descarboxilación, ¿ya? Por si acaso, durante la oxidación del piruvato se elimina dióxido de carbono que se expele en la respiración. ¿Sí? Y hablamos también de la regulación de esta ruta, de esta mini ruta, diría yo, porque es una pura reacción. Y ahora este acetil-CoA continúa su camino en el ciclo de Krebs. Entonces, aquí es donde nosotros vamos ahora a conversar. ¿Sí? ¿Qué hace el ciclo de Krebs? Como dice acá, le genera dióxido de carbono, genera agua, pero también genera otros productos importantes como, por ejemplo, coenzimas reducidas. Eso es lo que hace el ciclo de Krebs, preferentemente, producir coenzimas reducidas como, por ejemplo, NADH y FATH2. Y vamos a ver cómo se genera. Dice acá, ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? Puede ocurrir en plantas, animales y también en algunas células, muchos, digamos, células de la microbiota, pero que obviamente que sean en condiciones aeróbicas, o sea, en condiciones con oxígeno. ¿Ok? Vamos entonces ahora a hablar de, bien a grandes rasgos, para que se vayan ubicando en el mapa donde ocurre el ciclo de Krebs. ¿Okay? Dice acá, función y localización del ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico. Ocurre al interior de la mitocondria, primera cosa, donde sus enzimas se encuentran ubicadas de manera ordenada y próxima a la cadena respiratoria. Las enzimas están en posiciones dentro de la mitocondria que están muy cercanamente a la cadena de transporte de electrones que vamos a ver en un ratito más en este esquema. Dice acá, la oxidación de dos átomos de carbono, que son los que provienen del acetil-CoA, recuerde que el acetil-CoA tiene dos carbonos, genera coenzimas reducidas como el NADH y el FATH2. Y las coenzimas vuelven a oxidarse junto con la síntesis de ATP, y eso lo vamos a ver posteriormente cuando veamos la cadena y la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Este es un tercer punto. Esto se explica acá, mira, fíjate, en esta imagen, que es muy ilustrativa. Cuando la glucosa ingresa a una célula, esa glucosa ingresa a la ruta de glicólisis, que es la ruptura de la glucosa y se generan dos moléculas de piruvato. Ahí simplemente dice piruvato. El piruvato, cuando se encuentra en condiciones aeróbicas, o la célula, mejor dicho, cuando está en condiciones aeróbicas, cuando hay oxígeno, aquí se muestra el oxígeno, hay oxígeno disponible, la mitocondria, este organelo, se encuentra funcional, se encuentra operativo. Y eso hace entonces que el piruvato pueda ingresar, es bienvenido. El piruvato atraviesa la membrana externa de la mitocondria, pasa por el espacio intermembrana, cruza la membrana interna de la mitocondria y llega a esta zona que se llama matriz mitocondrial. El piruvato en la matriz ocurre entonces la reacción de oxidación del piruvato, que el piruvato se convierte en acetil-CoA. Eso ya lo habíamos visto en la clase de ayer. Y este acetil-CoA, que tiene dos átomos de carbono, ingresa entonces al ciclo de Krebs, que este ciclo, si ustedes lo observan, ocurre a nivel de la matriz, de la mitocondria. ¿Cuál es el objetivo del ciclo? Producir coenzimas reducidas.
como por ejemplo NADH. No es la única coenzima que produce, también produce otra coenzima que se llama FADH2, que ahí aparece, FADH2. Que aquí en el dibujo, en el esquema no está, pero lo podemos poner si ustedes quieren. Aquí voy a poner aquí que se genera entonces otra coenzima que se llama FADH2. Ahí está. Ya, yo lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí, FADH2. Sí. Las cantidades de estas coenzimas que se generan los vamos a ver en un rato más cuando veamos en detalle el ciclo de Krebs, ¿ya? Pero lo importante en esta primera parte es que se generan coenzimas reducidas, como NADH y FADH2. ¿Qué hacen esas coenzimas reducidas? Como tienen electrones en su poder, esos electrones los van a ir a dejar, a entregar a la cadena transportadora de electrones, que se simboliza con estos tres complejos, que no son tres, son cuatro, pero aquí aparecen tres, ¿ya? Entonces van a dejar los electrones acá, los electrones van a fluir por esta cadena, ya por algo se llama cadena transportadora de electrones, porque los electrones fluyen por acá. Y esos electrones se hacen entrega al oxígeno. Aquí es donde participa el oxígeno, que es el aceptor final de electrones que se llama, porque claro, es el que se queda con los electrones al final. Como acepta los electrones, con hidrógenos también, se convierte en agua. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Si se dan cuenta, el ciclo de Krebs, y este es un dato interesante, no produce ATP, produce coenzimas reducidas nomás. Y uno dice, pucha, yo pensé que el ciclo de Krebs aportaba ATP. No, no aporta ATP. Y directamente no. Indirectamente sí. ¿Por qué? Porque estas coenzimas reducidas, al entregar los electrones a la cadena, los electrones fluyen, y estos complejos de la cadena, estos tres complejos de la cadena que se muestran acá, tienen la capacidad de bombear protones, que son estos hidrógenos positivos que se muestran acá. Bombean protones desde la matriz, que es esta zona de aquí, hacia el espacio intermembrana. Hacia ese sentido hacen el bombeo de protones. ¿Y qué hacen esos protones después? Reingresan por acá, por esta enzima, que tiene un nombre. Esa enzima se llama ATP sintasa. Voy a poner aquí ATP sintasa. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace la ATP sintasa? Sintetiza ATP. Voy a hacer un poco más pequeña. Entonces los protones reingresan por esta ATP sintasa y que lo que hace entonces esta enzima toma ADP, toma un fosfato inorgánico suelto por ahí y genera la unión entre ADP y fosfato. Y esa unión entonces produce ATP. Y ese ATP es el que la célula después va a utilizar para hacer su proceso, digamos, sus funciones para la cual ha sido diseñada. Todo este proceso se denomina respiración celular, todo esto. Pero obviamente tenemos que ver en detalle el ciclo de Krebs, el que está destacado aquí en color como amarillo. Ese va a ser nuestro protagonista hoy día. La próxima clase vamos a ver la cadena, después vamos a ver la ATP sintasa y vamos a ir por parte, armando todo este esquema. Gonzalo Castillo dice, pero es que es un transportador o enzima o ambos. Ambos, efectivamente, es un complejo, se dice, Gonzalo, que la ATP sintasa es un complejo enzimático, ¿ya? Pero a la vez tiene un canal donde pueden ingresar los protones y esos protones cuando ingresan hacen que funcione la parte enzimática, ¿ya? Entonces, claro, es un transportador de protones y además tiene una actividad catalítica y por lo tanto también se puede asociar que es una enzima. ¿Ok? Bien, Gonzalo, buena pregunta. Ya, ¿se entiende entonces digamos, el mapa general de lo que tenemos que ir viendo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces ya vimos oxidación del piruvato, falta ahora esta parte, el ciclo de Krebs. Ya, sipi, ya. Martina, cuénteme, Martina dice, profe, ¿por qué siempre se dice que la función es generar energía? En el caso del ciclo de Krebs, señorita Martina, ¿sí? Ya. Mira, el ciclo de Krebs es un error, yo creo que generalmente que uno lo entiende que es directo, ¿ya? Pero mira, si el ciclo de Krebs, Martina, no funcionara por X motivo, no se pueden generar entonces estas coenzimas y por lo tanto la cadena tampoco funciona y la ATP tampoco, porque todo va concatenado, todo va unido, eh, todo esto ocurre en forma sincrónica, ¿sí? En sincronía. Por lo tanto, si el ciclo de Krebs no funciona, no va a haber síntesis de ATP a largo plazo.
Entonces, por eso se dice que el ciclo de Krebs, digamos, aporta la síntesis de ATP. Pero no es que él en sí lo haga directamente, pero él da un aporte súper importante para que la síntesis de ATP se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Claro, entonces genera ATP en forma indirecta. Pero si tú bloqueas el ciclo, todo, ya perdiste la formación de ATP por la ATP sintasa. La ATP sintasa depende del ciclo. Y el ciclo depende de la oxidación del piruvato. Y la oxidación del piruvato depende de que el piruvato ingrese. Y el piruvato para que ingrese tiene que haber oxígeno. Por lo tanto, la mitocondria depende de oxígeno. Entonces aquí hay muchos dependientes. ¿Ya? Hay muchos, digamos, muchos componentes que si uno falla, puede que eso genere un problema mayúsculo. ¿Ya? Dice aquí, Jesús dice, profe, entonces cuando me preguntes, ya, cuando le pregunte, ¿ok? ¿Cuáles son los productos directos? No es ATP, exactamente. Sí. Martina dice, ya, Araceli Hinojosa dice, ¿qué pasaba después de la llegada de los protones a la ATP sintasa? Ya, es que esto lo vamos a ver después en detalle, señorita Araceli, más adelante, pero cuando los protones ingresan, la ATP sintasa adquiere la capacidad de unir el ATP con el fosfato. Eso es lo que ocurre, como a grandes rasgos. ¿Sí? ¿Ya? Después dice acá, ¿qué pasa después? Ya lo leí. Después dice acá, Martina dice, gracias, profe, no se preocupe. Juan Gallego dice, en el ciclo de Krebs, de Krebs, ya, perdón que me río estas cosas, pero me parecen chistosas. En el ciclo de Krebs, entonces da la gradiente electroquímica para que funcione la ATP sintasa nomás. El ciclo de Krebs, no, el ciclo de Krebs no genera la gradiente electroquímica Juan Gallegos per se. El ciclo de Krebs genera las coenzimas para que la cadena funcione. Y la cadena es la que genera el gradiente electroquímico, porque el gradiente electroquímico son de protones. Entonces, si hablamos directamente de quién genera este gradiente electroquímico, sería la cadena. ¿Ya? Ya, perfecto. Y ahí dice Jesús, perdón, pregunté, no se preocupe, Jesús, da lo mismo. Ya, Gonzalo, cuénteme. Profesor, ¿cómo está? Bien, cuénteme. Hay, hay un protón, no puedo usar la manito, ¿no? Pero que aparece después de la ATP sintasa. ¿Ese? Que sí, ese es parte del mecanismo para eh, transformar ADP a ATP, ¿no? Exactamente. Que Este protón, tienen que fluir. Ujú. después, ¿hacia dónde, si uno tuviera que hacer una flechita con ese protón, hacia dónde va? ¿Hacia la transformación de oxígeno con agua también como aparece en el otro lado de la cadena de transportadora? Buena pregunta, buena pregunta. Ya. ¿Para dónde va este protón? ¿Cuál es el destino? Este protón puede irse a muchas partes, Gonzalo. No existe digamos, un solo camino. Este protón puede volver a reingresar por acá. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que este protón, ¿cierto?, se combina acá con el oxígeno para formar agua. También es otra posibilidad. Recuerda que la mitocondria hace muchos procesos. La mitocondria no solamente hace respiración celular, sino que la mitocondria hay síntesis de proteínas. Recuerda que la mitocondria tiene ADN interno propio. También la mitocondria tiene una función súper importante, por ejemplo, en el plegamiento. Y por lo tanto, esos protones podrían estar participando en otras rutas, en otros procesos internos de la mitocondria. Entonces, es difícil darte una respuesta así como específica de dónde van a ir esos protones. ¿Ya? También sirve para la regulación de pH, ponte tú. Hay unas bombas también acá, entonces, pucha, eso es muy relativo. Sí, la mitocondria es como la planta hidroeléctrica de las células, por decirlo de alguna forma, porque es la que da la energía, pero no solamente eso, sino que también hace otros roles internos ahí súper importantes. Ya, Gonzalo Castillo dice, pero queda libre, dice Oca, pero queda libre post, sí, queda libre. Exactamente, no es que se una este protón que reingresa por la ATP sintasa, Gonzalo, no participa directamente en la unión aquí en un ensamble entre la ATP y el fosfato. ¿Ya? Él simplemente ingresa y ese ingreso hace que la ATP sintasa le da la fuerza protón motriz, que así se llama, para que pueda hacer esta unión. ¿Ya? Pero es como una especie de intermediario nomás. Ingresa, ayuda, es como, ¿sabes cómo lo podemos entender fácilmente? ¿Ustedes han visto esas bicicletas que uno pedalea y genera electricidad?
¿Sí? Sí, sí, así como que de repente se hace como ya, así como cuidar al mundo, ya. Eh, Esto es lo mismo. El protón es como tus piernas, ¿sí? Tus piernas que están pedaleando, ¿ya? Y hace que la ATP sintasa, que es la bicicleta, pueda generar entonces luz, que en este caso es ATP. Pero si te das cuenta, tú lo único que hiciste fue pedalear y no participaste de la reacción en sí. Después te saliste de la bicicleta y listo, y generaste el ATP, generaste la electricidad que se generó nomás, pues. Hiciste tu aporte, digamos. Más o menos así funciona el sistema. ¿Ya, señor Gonzalo? ¿Sí? Así como para que lo puedan entender un poco más como un ejemplo más clásico. Exactamente, es como un impulsor. No sé si impulsador, como un impulsor, sí. Ya, vamos bien. Entonces, partamos haciendo un resumen nuevamente de esta parte. Vamos a ir por el paso número 1, que es el ingreso del piruvato. Del piruvato, cómo pasa a acetil-CoA, y nos vamos a ir después de lleno al ciclo de Krebs y cómo se regula. Paso número 1, entonces, el piruvato tiene que ingresar. Recuerda que el piruvato tiene 3 átomos de carbono, esto usted ya lo sabe. Aquí dice, el piruvato difunde hacia la matriz de la mitocondria cruzando ambas membranas, tanto la membrana externa de la mitocondria como la membrana interna. Y existe justamente una proteína de transporte que lo deja ingresar. Entonces el piruvato atraviesa la membrana externa, se une a un transportador de la membrana interna y hace ingreso. Y adentro se transforma en acetil-CoA o acilo-CoA, dice acá, que es lo mismo, acetil-CoA. Recuerde que el acetil-CoA tiene 2 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque un átomo de carbono se desprendió en forma de dióxido de carbono. Ahí se coloca la coenzima A, que se une entonces al grupo acetilo y forma el acetil-CoA. Y recuerde que durante el proceso también se genera NADH. ¿Sí? ¿Por qué sale todo por 2? Porque aquí están haciendo el cálculo por 2 piruvatos que vienen de la glicólisis. ¿Ya? 2 piruvatos generan 2 NADH, generan 2 acetil-CoA y obviamente 2 dióxidos de carbono. ¿Ok? Ahí faltó un 2, ¿eh? Este es otro error del libro. 2, ahí sí. Porque es uno por cada piruvato. Una vez entonces al interior, esta acetil-CoA aparece que viene la parte de regulación. ¿No? Esto ya lo vimos ayer, lo vimos hoy día, esto también lo vimos. Esto también es la coenzima, simplemente para mostrarles que es grande la coenzima. Hay un dato por ahí sale. Si quieren lo leemos. Dice que la coenzima A, que es para que las personas no se pierdan, están hablando de esta, la coenzima A, que es la que se va a unir aquí para formar el acetil-CoA. Esa coenzima A, esta, si nosotros la analizamos en detalle, su característica y cómo está formada, bastante compleja su estructura, ¿no? Es todo esto. Esto es la coenzima A. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí tiene una adenina, tiene una pentosa, tiene grupo fosfato acá, tiene también aquí un ácido pantoténico, aquí con otras moléculas, que es un mercapto etonolamina. Entonces, la verdad, es tanta información, es tanta imagen, que uno, mejor, antes de dibujarla y aprendérsela, uno simplemente le coloca el nombre acetil-CoA, le pone S-CoA. ¿Ya? Y esta es la parte acetil. Esto es el acetil, que son 2 carbonos unidos con un oxígeno. 2 carbonos y este carbono está unido con un doble enlace con oxígeno. Ese es el acetil. Y esta es la CoA, que si usted lo quiere analizar en detalle, es todo esto. Por eso que generalmente los libros omiten esto y simplemente le ponen S-CoA, porque es demasiado compleja la coenzima. ¿Ya? Dato interesante de la coenzima es que esta coenzima que se transfieren hacia los grupos acilo deriva de la vitamina B5, por lo tanto es importante el consumo de esta vitamina en la dieta. Y asiste la transferencia de ácidos grasos también desde el citoplasma a la mitocondria, o sea, el acetil-CoA, la coenzima A no solamente sirve para generar acetil-CoA desde el piruvato, sino que también esta coenzima A sirve para transferir los ácidos grasos al interior de la mitocondria, ¿sí? Que es cuando uno quiere quemar grasa. Así que la coenzima A tiene otras participaciones ahí que les vamos a ver más adelante. No era tan chiquitito, no, es gigante. La coenzima es enorme, enorme. ¿Ya? De ahí vamos a ver después. Este dato puede ser interesante que manejen que es grande de tamaño, porque después para el transporte van a entender después por qué la coenzima, por ejemplo, no puede hacer ingreso directamente a la mitocondria. Y que tiene que ver con su gran tamaño. Ya, Sofía lo dice, no era tan chiquitito, sí, como transportador, sí, ayuda al transporte. ¿Ya? Ahí vamos a ver más adelante cómo ayuda a ese transporte, sí, Sofía, no por ahora. Vámonos al ciclo, yo quiero llegar al ciclo, aquí está el ciclo.
ciclo de Krebs. Entonces, el acetil-CoA, mira que se muestra aquí. Aquí está el... Partimos con acetil-CoA. Ahí está. Lo destaqué con un recuadro negro. Dice acetil-CoA. Ahí está el grupo acetil, que está en celeste. Se condensa ya. Y aquí está el S-CoA. Ese es como un rap, ¿no? Y ahí está el S-CoA. ¿Ok? Este acetil es el que ingresa entonces al ciclo. No ingresa la coenzima A, fíjate. Por eso se dice que la coenzima A es como una especie de transportador, como lo dijo ahí Sofía Ávalo. Porque el acetil, estos dos carbonos con este oxígeno, es el que entra al ciclo propiamente tal. Pero la coenzima A, no, la coenzima A viene, ayuda a esta condensación del acetil-CoA con el oxalacetato para formar citrato y después la coenzima A se retira. ¿Sí? Se retira. Ahí está la coenzima A. Entonces, ella no ingresa al ciclo propiamente tal, solamente trae el acetil, deja el acetil, hace que se genere el citrato, que es este producto de acá, y la coenzima se retira. ¿Ya? Entonces, el ciclo de Krebs, para que lo podamos estudiar, no es difícil. ¿Ya? De hecho, es más simple que la glicólisis, según mi punto de vista. Pero no hay que estudiárselo de memoria hay que quererlo nomás. ¿Ya? El ciclo de Krebs tiene 8 reacciones, primera cosa. ¿Ya? No tiene 10 como la glicólisis, por lo tanto tiene 2 menos, más simple. Aquí están sus 8 reacciones. ¿Ya? De oxalacetato a citrato, una, de citrato a conitato o a isocitrato sería 2, ese es el normal con la 2. De isocitrato a alfa-cetolutarato, la tercera, de alfa-cetolutarato a succinil-CoA la cuarta, de succinil-CoA a succinato la quinta, de succinato a fumarato la sexta, de fumarato a este es malato la séptima, y finalmente de malato a oxalacetato, que se repite nuevamente, y así el ciclo se vuelve a repetir. Por algo se llama ciclo. Magdalena Cadena dice, profe, el acetil-CoA no ingresa y se condensa. A ver, el acetil, mira Magdalena, el acetil-CoA completo no ingresa, solamente ingresa la parte acetil. Esa es la que ingresa y se condensa con el oxalacetato. ¿Ya? Eso que está en celeste es acetil. Y la CoA, lo que está aquí en blanco. Entonces, el acetil, el que ingresa con el oxalacetato, se fusionan, se juntan, se condensan, que es otra forma de mencionarlo, y se genera el citrato. Y ahí quedó ubicada esa parte del acetil. Y la coenzima A se retira. ¿Ya? Jesús dice, no ingresa, es como un transportador que ayuda a que la acetil... Exactamente, señor Jesús, usted lo dijo. ¿Con qué se condensa? Acetil se condensa con el oxalacetato. ¿No se notan bien los nombres? Puede ser eso. Voy a anotarlo aquí. Oxalacetato. Ya está. Si es que alguien no lo lee bien, ahí lo coloqué, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí sí, oxalacetato. ¿Sí? Que puede ser que no se vea tan bien la imagen. Ya. Y ese es el acetil, que se condensa con el oxalacetato para formar citrato. Pero se están yendo al detalle todavía, y eso es lo que no quiero. Quiero que entendamos primero el ciclo, que lo queramos primero el ciclo. El ciclo, para poder estudiarlo, muy similar a la glicólisis, se puede dividir en dos partes, por eso está esta línea divisoria. ¿Ya? Las primeras 4 reacciones se le denomina fase 1, y las siguientes 4 reacciones se le denomina fase 2. Y esas fases tienen nombre, y esos nombres es importante que usted lo pueda identificar, que así es fácil estudiarlo el ciclo. Las primeras 4 reacciones que corresponden a la fase 1 se le denominó introducción y pérdida de 2 átomos de carbono. Y aquí quiero que ustedes me digan, ¿por qué creen que a la fase 1 se le dio ese nombre? Quiero que piense y que me dé una respuesta. ¿Por qué cree que en estas primeras 4 reacciones que corresponden a la fase 1 del ciclo de Krebs se le dio el nombre de introducción y pérdida de 2 átomos de carbono? Porque se pierden 2 átomos de carbono, perfecto. Y porque ya, pero ¿qué pasa? Pero dice introducción, ¿o no? ¿Cuántos carbonos ingresan al ciclo? ¿Cuántos carbonos ingresan? 2. Perfecto. ¿Y de dónde vienen esos carbonos? Esos 2 carbonos que ingresan al ciclo. ¿De dónde provienen? Del acetil. Ahí están. Entonces voy a destacar acá, justamente ahí, la molécula de acetil. Ahí la destaca. Y hay 2 carbonos.
Esos son los dos carbonos que ingresan al ciclo. Por eso se le denominó introducción de 2 átomos de carbono. Y la pérdida tiene que ser 2. Tienen que perder estos 2 átomos de carbono. ¿Y cómo se pierden los átomos de carbono? ¿Cómo se llama el proceso de pérdida de átomos de carbono? Como dijo Emma Virginia, se denomina descarboxilación. Y si nosotros nos fijamos en esta imagen, ¿dónde ocurren esas descarboxilaciones? Aquí hay una. Me van a perdonar, a lo mejor la imagen se ve muy pequeña, pero ahí está, hay un dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Y dónde está el otro? Acá. Aquí. Entonces voy a poner flecha. Ahí hay una descarboxilación. Ahí hay otra descarboxilación. Y de hecho ahí dice descarboxilación, descarboxilación. Entonces, básicamente, la primera fase del ciclo de Krebs se le denominó introducción y pérdida de átomos de carbono porque efectivamente ingresa 2 carbonos que son del acetil y en el camino se pierde un átomo de carbono acá y acá se pierde el segundo átomo de carbono. Por lo tanto, vamos a hacer el conteo. Si el oxalacetato tiene 4 átomos de carbono, voy a poner aquí 4C, e ingresan 2 átomos de carbono, que son del acetil, el citrato, ¿cuántos átomos de carbono debería tener? Este de acá. ¿Cuántos átomos de carbono debería tener? 6, ¿cierto? Que la suma de 2 más 4 te da 6. Perfecto. Entonces este debería tener 6 átomos de carbono. ¿Ya? El isocitrato que aparece acá también debería tener 6 átomos de carbono. El alfa-cetolutarato que se encuentra a continuación, este. Si hay una descarboxilación en el camino, ¿cuántos átomos de carbono debería tener? El alfa-cetolutarato, si es que el isocitrato tenía 6, hubo un proceso de carboxilación previo, tendría que tener 5, correcto. 5 átomos de carbono. Uy, me quedó horrible ese 5, ¿ya? Y nuevamente ahora, y este que viene a continuación, que se llama succinil-CoA, ¿cuánto debería tener? 4, efectivamente, porque hubo otro proceso de descarboxilación previo. Por lo tanto, este debería tener 4 átomos de carbono. Siguiendo la lógica, el succinato, el fumarato, el malato, ¿cuántos átomos de carbono deberían tener? Si es que el succinil-CoA ya tiene 4 átomos de carbono y el oxalacetato tiene 4. Por lo tanto, todos estos para acá tienen que tener 4. Ya por descarte. El succinato tiene que tener 4, el fumarato tiene que tener 4, el malato tiene que tener 4 y el oxalacetato tiene que tener 4. Por eso que a esta primera fase del ciclo se le dio el nombre de introducción y pérdida de átomos de carbono, porque se van perdiendo efectivamente los átomos de carbono, y esas reacciones justamente donde se pierden los átomos de carbono, esas reacciones son clave, son reacciones reguladas. Primer dato, después vamos a ver cómo se regulan, pero justamente ahí, donde ocurren esas descarboxilaciones, esas enzimas que hacen esas descarboxilaciones son enzimas reguladas. ¿Ya? Ok, no sé si alguien tiene pregunta de esto primero, de los átomos de carbono, de cómo se regula. Estamos bien simple para que podamos entender así como bien básico el ciclo. ¿Ya? ¿No? Ya, entonces vamos a la segunda fase. La segunda fase se le dio el nombre de regeneración del oxalacetato. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que esta segunda fase, de aquí para acá, esto, se le dio el nombre de regeneración del oxalacetato? Como el producto tiene, ya, así se reinicia el ciclo. Efectivamente, la idea es que se vuelva, que estas moléculas, que el succinil-CoA, por ejemplo, hayan cambios en las moléculas que lleven entonces nuevamente a la formación de oxalacetato. A ese proceso entonces se le dio el nombre de regeneración. Volver a formar el oxalacetato para que obviamente vuelva a operar el ciclo, la fase 1, y esto se repita en forma constante. Entonces, por eso esta fase, como no hay pérdida de átomos de carbono, solamente hay reestructuraciones, se le dio el nombre de regeneración del oxalacetato. ¿Ok? Voy con la pregunta, dice acá. Francisca Rodríguez, espérate, wait, antes dijo Jesús, Jesús dice, no se pierde porque el oxalacetato tiene 4, efectivamente. Francisca Rodríguez dice, los carbonos se pierden entonces en las reacciones 3 y 4, correcto. En las reacciones número, la tercera y en la cuarta reacción, ahí te los puse, es donde ocurre la pérdida de estos átomos de carbono. Sí. Y vamos a ver qué enzimas, cómo se llaman las enzimas que llevan a cabo ese proceso.
Después dice acá, Camilo Busto dice, como producto se obtiene oxalacetato y así se reinicia el ciclo. Correcto. Gonzalo dice, oxalacetato toma los dos carbonos del acetil. Efectivamente, y ahí se repite el ciclo. Muy bien. Sofía dice, rap. No se aprendan el rap, no les va a servir el rap, por si acaso. A lo más puede ser que sea entretenido, qué sé yo. Existen distintos rap a todo esto. ¿Ya? El de medicina, hay uno de medicina que es re bueno. Pero como les digo, para la solemne saberse el rap no creo que le sirva de mucho, así que no. Trinidad de Rol dice, ah, esa es su parte anabólica. Vamos a ver la parte anabólica, Trinidad, en un ratito más cuando veamos el anfibolismo. Si tiene relación aquí con el anabolismo, efectivamente. Ahí algunos lo pueden visualizar, otros no, pero si no lo ve, no se preocupe, porque lo vamos a ver más adelante. Gonzalo dice, ¿qué pasa? Y pasa citrato. Ya yo había dicho que se une, ¿cierto?, el oxalacetato al acetil y se genera citrato. Correcto. Jesús dice, ¿por qué son las reacciones que van dando? ¿Por qué son las reacciones que se van dando para volver a crear el oxalacetato para que se repita el ciclo? Ya, correcto. Esa es la explicación entonces de por qué se denomina fase 2 de regeneración del oxalacetato. Correcto. Ya me lo hago. Ya me lo hago. Ya me lo aprendí. Ya. La felicito. Qué bien, congratulations. No sé qué decirle, ya. Vamos bien, chicos, entonces, ¿por qué se le dio estos dos nombres? ¿Sí? ¿Por qué se le dio el nombre de fase 1 y de fase 2? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, no es difícil hasta el momento del ciclo. Vamos a hablar entonces directamente de, dice acá, voy a leer lo que dice aquí abajito y después vamos a ir analizando esto. Dice, el punto de partida es el acetil-CoA, acá. Se obtiene dióxido de carbono, ATP y transportadores electrónicos reducidos, como NADH y FADH2, y esto sale destacado. Y como yo les dije anteriormente en la diapositiva, les mencioné de que el ciclo de Krebs, el objetivo del ciclo de Krebs es generar coenzimas reducidas. Eso les dije. Entonces, aquí tenemos que ver, bueno, dónde ocurre, en qué reacciones ocurre la formación de este NADH y FADH2. Y vamos viendo aquí justamente en la imagen, que lo voy a dejar con flecha azul. Aquí, fíjate, tercera reacción, genera NADH. De hecho, los NADH y FADH2 están como con estrellas, así, están como destacados. Acá también, en la 4, ¿cierto? Aquí, en la 6. Pero en la 6, fíjate que no es NADH, es FADH2. Y aquí, justamente en la 8. ¿Ya? Entonces ahí están justamente las coenzimas. Ahí esas son las reacciones que generan coenzimas. 2 se generan en la fase 1 y 2 se generan en la fase 2, para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ya? Y además, el ciclo de Krebs también tiene una síntesis de ATP, pero bastante baja, que esta. Genera una molécula de ATP por vuelta. Y en algunos textos dice que es una molécula de GTP, un GTP. ¿Ya? Y entre paréntesis le voy a poner ATP, porque depende del texto que usted visite, qué tipo de nucleótido le va a aparecer, GTP o ATP. Ahí está. Entonces, aquí ya se empieza a complicar un poquito más el escenario, porque tenemos que saber los nombres de las enzimas que producen justamente estas coenzimas reducidas y cuál es la enzima que produce este ATP. ¿Ya? Entonces, eso pudiera ser un poquito más de grado de dificultad. Araceli Hinojosa dice, profe, ¿cuál sería la primera reacción del oxalato a citrato? ¿Cómo se llama la enzima, me dice usted, Araceli? Se llama citrato sintasa. La vamos a ir viendo, las enzimas que hacen estos procesos las vamos a ir viendo una por una. ¿Ya? Pero antes de eso quiero darle como la visión general del ciclo. Camilo dice, profe, el paso 6 y 8, ya, el paso 6 y 8, estos dos, también tienen enzimas reguladoras o solo 3 y 4. Las enzimas reguladoras alostéricas identificadas son, y marquémosla al tiro en rojo, la tercera, la cuarta y la primera. ¿Ya? Esta que la voy a poner aquí en color negro, ¿cierto? Esa reacción también es regulada, la primera. ¿Sí? Que la hace la citrato sintasa. Que ahí vamos a ir viendo entonces cómo ocurre el proceso. Entonces la primera. Esas son las enzimas reguladas que se han visto hasta el momento en el ciclo de Krebs. Esta, a pesar de que se generan con enzimas reducidas y todo lo que ustedes quieran, en la fase 2 no hay enzimas reguladas identificadas hasta la fecha.
Las enzimas reguladas están todas en la fase 1. Y son la 1, la 3 y la 4. ¿Por alosterismo? Sí, por alosterismo, señor Gonzalo. Buena pregunta. Son enzimas alostéricas. La 1, la 3 y la 4. Entonces, tenemos que estudiar justamente al final de la clase cómo se regulan esas enzimas clave. ¿Ya? ¿Quién las estimula? ¿Quién las inhibe? Y el por qué. Pero antes de eso tenemos que ver entonces la reacción por reacción y ver entonces cómo se forman cada uno de estos productos de este ciclo de Krebs. ¿Estamos preparados? Sí, porque ahora vamos a ir al detalle. ¿Sí? Ya, vamos al detalle. Fase 1, primera reacción. Aquí, si nos cantan el rap, si Sofía nos canta el rap, sería ideal. Entonces, el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato. ¿Sí? Esto es como el rap, y no le voy a preguntar esto en una prueba, pero claro, quizás en el rap, ya, el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato. Recuerde que el oxalacetato tiene 4 átomos de carbono, el acetil-CoA tiene 2, y por lo tanto genera un producto que tiene 6 átomos de carbono, que es el citrato. ¿Quién hace esa reacción? La citrato sintasa. Listo. Lo que voy a empezar a destacar en rojo es lo importante, el nombre de la enzima. ¿Por qué? Porque esta enzima es regulada. Eso es importante. Y se forma el citrato que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Ahí está la molécula. Ok, sigamos. ¿Qué pasa con el citrato posteriormente? Se isomeriza. Ahí está el citrato. Se isomeriza, dice isomerización del citrato. Esta reacción ocurre en 2 etapas, en 2 pasos, una deshidratación primero y después viene una hidratación. Entonces lo que se muestra aquí en pantalla, aquí está el citrato. Fíjate que aquí está el grupo H, digamos en la posición más superior que este hidrógeno, ocurre una deshidratación, se genera un doble enlace, después ocurre una hidratación y el grupo H ahora queda mirando para abajo. O sea, si tú lo ves como a grandes rasgos, esto fue un cambio de grupo H de arriba para abajo, o sea, una isomerización. Y ese citrato cambia de nombre y ahora se llama isocitrato. ¿Ya? Como te digo, de esta reacción no hay nada importante. O sea, nada importante así como que realmente sirva como pregunta solemne, como pregunta del área de la salud. ¿No? ¿Qué pasa con el isocitrato posteriormente? Aquí está, el isocitrato se transforma en alfa-cetolutarato. ¿Quién hace esa reacción? La enzima isocitrato deshidrogenasa. Como tiene apellido deshidrogenasa, este dato es importante, el nombre de la enzima. ¿Por qué es importante esta enzima? Porque esta es la reacción número 3, la tercera. Y dijimos que la tercera era regulada, por eso voy a poner un asterisco. Por eso es importante el nombre de esta enzima. ¿Ok? Los nombres de la enzima no son difíciles aprendérselos. Son muy simples. Cada vez que esté una coenzima participando en el proceso, recuerde que las enzimas llevan el apellido deshidrogenasa. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Cada vez que hay una molécula de NADH o FADH, ¿cierto? Cada vez que hay una coenzima ahí dando vuelta en la reacción, la enzima tiene que tener como apellido deshidrogenasa. Entonces esta enzima, como tiene una coenzima ahí participando, lleva este apellido. Y el nombre es del sustrato. Si el sustrato es isocitrato, entonces la enzima se tiene que llamar isocitrato deshidrogenasa. Por eso te digo, no es difícil aprenderse los nombres. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta enzima? Toma el isocitrato, le saca estos hidrógenos de acá, con electrones, obviamente, y eso se lo entrega al NAD+. Ojo, es NAD+, ya no es NADP+, este P lo va a borrar. Borremos ese P. ¿Ya? Y se lo entrega entonces al NAD+, y se transforma entonces en NADH. Y ahí queda el otro electrón, el otro protón, digamos, dando vuelta, que se desprende en la reacción. Entonces ahí generé mi primera coenzima reducida en esta tercera reacción llevada a cabo por esta enzima. Y además, adicionalmente, fíjate aquí en celeste, ese carbono sale desprendido como dióxido de carbono. O sea, que aquí tenemos la primera pérdida de átomos de carbono. O sea que esta enzima hace una oxidación del isocitrato, le quita electrones al isocitrato, genera la primera coenzima reducida y adicionalmente genera el primer dióxido de carbono. O sea, hace la primera descarboxilación. ¿Bien? Ya, esta es interesante. Esta reacción sí, yo encuentro que el estudiante tiene que manejarla bien. ¿Preguntas con esta? ¿El isocitrato se oxida? No, a ver, espérate. Sí, se oxida, efectivamente. Muy bien, Sofía, vale.
Sí, porque el NAD+ se reduce. El NAD+ se convierte en NADH, por lo tanto se reduce, descarte, el isocitrato se oxida. ¿Y cómo lo puedes ver de otra forma? Porque pierde hidrógeno. Molécula que pierde hidrógeno se dice que se oxida. Así que sí. ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos entonces que el camino del alfa-cetoluterato, porque este continúa en la siguiente reacción. ¿Qué va todo esto? La siguiente reacción ocurre una siguiente descarboxilación. Si no se acuerda, que es la cuarta reacción. Aquí está. Reacción número cuarta reacción, ahí sí. ¿Quién hace esa reacción? La enzima que se denomina complejo alfa-cetoluterato deshidrogenasa. Nuevamente, el nombre no es difícil aprendérselo. Alfa-cetoluterato es el nombre del sustrato y se le pone ese apellido deshidrogenasa porque ocurrió una reacción redox, una reacción de oxidorreducción, y ahí está participando nuevamente la coenzima, ¿no? Jesús dice, profe, la molécula con pérdida de hidrógeno, ¿qué? Ah, una molécula con pérdida de hidrógeno se oxida, ahí está. Oh, están más rápidos que yo hoy día. Hoy andan, pero activo hoy día, ayer andaba muerto. Ok, vamos entonces. Estaban preguntones, sí, pero están como cansados. Hoy día no andan activos. ¿Será el día? Está hermoso el día. Ay. Dice acá, alfa-cetoluterato entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y este que está marcado aquí en rosado sale desprendido como dióxido de carbono. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra segunda descarboxilación. ¿Ok? ¿Qué pasa además? Este NAD+ adquiere electrones del alfa-cetoluterato y se convierte en NADH. Ahí tenemos nuestro segundo NADH. ¿Y qué le está pasando al alfa-cetoluterato? Se está oxidando nuevamente y se está convirtiendo en succinil-CoA. Y aquí se le incorporó nuevamente una coenzima A para generar ahí succinil-CoA. Voy entonces con la pregunta, dice, profe, ¿esa era enzima? Sí, esta es una enzima, que a veces le dicen el nombre complejo, ¿ya? Complejo, porque es grandote, pero es una enzima que es muy grande en peso molecular, ¿ya? Por eso le denominan a veces como complejo. Trinidad dice, profe, es que en el horario del miércoles es lo peor. Sí, sí, sí sé. Y lo del viernes también, ¿o no? Ya, Sofía Balo dice, ¿de dónde saca los hidrógenos? Lo veo igual. Ah, los hidrógenos. Sí, mira, finalmente es que los hidrógenos pueden venir del medio, por si acaso, o de la coenzima, en este caso. Fíjate que esta coenzima tiene un hidrógeno. ¿Te diste cuenta de eso, Sofía? ¿Sí? Y cuando se junta la coenzima con el informe del succinil-CoA, ese hidrógeno lo pierde. Y ese hidrógeno entonces se lo pasa al NAD+. Y es el que digamos, lo asume, lo toma para convertirse en NADH. Pero en el proceso aquí hay transferencia de electrones, solo que no se ve muy claramente. Ya. Dice acá, esta es la segunda coenzima reducida, ¿no? Sí, efectivamente es la segunda coenzima que producimos de forma reducida. Camilo Busto dice, profe, ¿de dónde sale el CoA que se incorpora en el medio? ¿Está por ahí, Camilo? En las coenzimas, estas coenzimas uno las puede encontrar tanto en el citoplasma como en la matriz mitocondrial. Están ahí dando vueltas y siempre cuando se necesitan, ellas van, asisten, se unen y después se sueltan. Ese es como su rol dentro de una célula. Están ahí dando vueltas solubles. ¿Sí? Ok, Jesús dice, el ala se oxida. ¿Cómo el ala se oxida? Alfa se oxida. ¿Cómo el alfa se oxida? Ah, el alfa-cetoluterato, eso. Sí, el alfa-cetoluterato se oxida, sí, correcto. Wow, ya ahí está alfa, sí, el alfa-cetoluterato se oxida. Ya. Vamos bien con esta reacción, con la cuarta, porque con esto terminamos la primera fase del ciclo, que son 4 primeras reacciones. Terminamos la fase 1. Dice, profe, ¿y esta es la única parte del ciclo en donde vuelve el CoA? Claro. Y después se suelta nuevamente. ¿Eh? El CoA viene, asiste a esta reacción y más adelante vamos a ver que hay una reacción en donde el CoA desaparece. No es que desaparezca, sino que se vuelve a liberar. Es necesario, claro, es como un impulsor, efectivamente. Ahí sí. Como este dióxido de carbono se elimina, este enlace queda disponible. Entonces el carbono tiene que mantener su tetravalencia, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que unirse a algo acá. Y en este caso, la enzima, y eso es porque la enzima sí lo hace, en vez de unirlo a un hidrógeno, lo une a una coenzima.
¿Por qué? Porque la siguiente enzima necesita que esté este coenzima A ubicado en ese sector. Ya. Dice, y así es un impulsor, exactamente, para ingenierar los productos. Juan Gallego dice, profe, el CoA sirve como acompañante y facilita el proceso. Sí, porque las enzimas siguientes, Juan, necesitan que el CoA esté ahí. Ellas, como tienen un sitio activo especializado, necesitan que el CoA esté en esa posición para poder llevar a cabo la reacción siguiente. Martina dice, al solo móvil, dice, profe, 5 y 6 es introducción y 7 y 8 regeneración. Martina, la introducción es las primeras 4 reacciones y la regeneración son las últimas 4 reacciones. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Ahora, esa es tu pregunta, ¿cierto? Sí, sí, ya. Vamos a ver entonces qué le ocurre al succinil-CoA. Entra a la fase 2. El succinil-CoA es el que entra a la fase 2. Sí, están probando acá el detector de humo y todas esas cuestiones. Son cosas ahí que, no sé, están poniendo a punto, me imagino. No tengo idea. Debería saberlo, pero no me informo mucho de las cosas que suceden acá. Ahí viene de nuevo, ya. Vamos entonces a la fase 2, que es esta. ¿Sí? A lo mejor se están incendiando, tengo que salir de acá. Ya. La etapa 2 dice aquí, ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs. El ciclo actúa en 2 fases y ya vimos la fase 1. Ya vimos las primeras 4 reacciones. ¿Sí? Acuérdense que esta era la citratosintasa, que es la que sintetiza el citrato. Después viene una enzima que se llama que es una isomerasa, ¿ya? Que la verdad no, es la isocitrato, perdón, es la aconitasa, ¿ya? Que no hablamos de ella. De esta sí hablamos, que es la que produce el isocitrato alfa-cetolutarato. Dijimos que esa enzima se llama isocitrato deshidrogenasa, que ocurre una descarboxilación y la formación del primer NADH. Y hablamos de esta cuarta reacción en que dijimos que el alfa-cetolutarato se convertía en succinil-CoA, ahí está, succinil-CoA, y que en el proceso también había una segunda descarboxilación y la producción de un segundo NADH. Y ahora vamos a entrar a esta segunda fase. Y por lo tanto, el succinil-CoA, el que va a ser nuestro protagonista aquí para el ingreso, que fíjate, el succinil-CoA, aquí se incorpora la coenzima A en la reacción número 4 y en la reacción número 5, o sea, la siguiente, ahí se libera la coenzima A. Así que es como que viene, asiste, se requiere para la siguiente reacción y después se libera. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué ocurre a continuación con el succinil-CoA. Jesús dice, ¿se imagina? No me quiero imaginar si es que algo sucede. Porque estoy en el piso 21. Rico, ¿no? Ok, sí, bueno, dura casi nada la incorporación de la coenzima A, porque en la siguiente reacción se retira. Entonces vamos a la fase 2. Reacción número 5. Ocurre una fosforilación a nivel de sustrato. Corresponde a la única reacción del ciclo que genera directamente ATP. ¿Ya? Y esta reacción pudiera ser interesante porque se genera directamente ATP. ¿Ya? Y aquí, como te dije, en algunos textos sale como GTP. Obviamente, nosotros en la solemne lo vamos a utilizar indistintamente, ya sea como GTP o lo vamos a utilizar como ATP, porque depende del texto que el estudiante visite. Así que le vamos a poner las dos terminologías. ¿Por qué eso difiere eso, profe? Ya, buena pregunta, Nicolás. Porque en sí lo que genera el ciclo de Krebs es GTP, ¿ya? En sí, este nucleótido. Pero este nucleótido, después viene una reacción extra que hace que ese GTP pase a ATP. Entonces ahí viene la explicación. Algunos textos dicen, no, el ciclo de Krebs genera directamente GTP, ya correcto, pero el GTP a veces no es la molécula energética que necesita la célula en el momento adecuado. Entonces, ese GTP, la siguiente reacción, que es una reacción anexa, no es reacción del ciclo, es una reacción independiente, este GTP después se convierte en ATP. Entonces hay otros textos que dicen, no, entonces finalmente se genera ATP, que es el último nucleótido finalmente que se puede obtener. Entonces hay una cosa semántica. ¿Ya? Hay unos que son muy cuadrados y dicen, no, lo que se genera directamente, y otros que son más flexibles y dicen, no, que el ATP se genera de forma indirecta, así que hablemos de ATP mejor. Y así cuando hagamos el rendimiento, que sea en un puro idioma, que sea en ATP.
y no mandamos, no metemos otro nucleótido ahí para que haga estrago, ¿cierto? Entonces depende de la visión del autor del libro. Ya. ¿Qué ocurre entonces en la fase 2? ¿Qué le pasa al succinil-CoA? El succinil-CoA pierde de partida la coenzima. Se pierde, se desprende. ¿Ya? No es importante ese dato. ¿Qué es importante? Esto, que ocurre la primera obtención de GTP o ATP en el ciclo de Krebs, que es el único ATP o GTP que se genera. La enzima que hace ese proceso se llama succinil-CoA sintetasa. Ya, este nombre ya te lo tienen que aprender, ya no es tan fácil memorizárselo. Se llama succinil-CoA sintetasa. Y como producto genera el succinato. Entonces, lo único interesante de esta reacción es la producción de este primer GTP o ATP. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Vamos con la siguiente reacción, la número 6. Son 8, ¿ah? Deshidrogenación del succinato por la succinato deshidrogenasa, enzima que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria y contiene FAD. ¿Ok? Entonces, este dato es interesante. Esta enzima se encuentra anclada a la membrana interna de la mitocondria, por si acaso. Es la única enzima que se encuentra ahí anclada. Todas las otras demás enzimas que mencionamos y que son parte del ciclo son enzimas solubles que están en la matriz mitocondrial. Pero esta, que está subrayada aquí, es una que está anclada a la membrana interna de la mitocondria. Esa enzima entonces se llama succinato deshidrogenasa y lo que hace es tomar el succinato, lo oxida, le quita electrones, le quita estos hidrógenos y se lo pasa a una molécula de FAD. Y esa molécula de FAD, al incorporarlo, se reduce y queda convertido en FADH2. Primera vez que obtenemos entonces nuestro FADH2, primera vez que aparece esta coenzima en los procesos bioquímicos. No la habíamos mencionado anteriormente, no la habíamos visto en ninguna reacción que aparecía. Aquí es la primera reacción entonces donde se genera esta coenzima. Y como producto se genera también fumarato. Ya, dice acá, Sofía dice, tercera coenzima reducida. Efectivamente, tercera coenzima reducida obtenida en el ciclo. Pero ojo, Sofía, es la primera que es FADH2. Porque las anteriores eran NADH, las dos anteriores. ¿Ya? Y esta es la primera coenzima que es la FADH2. Ya. María Ungaro dice, profe, me perdí, sorry, con lo último. Ya, siempre más específico, con lo último, así como, ya, pero ¿qué necesita decir María Ungaro? Mientras usted me responde, voy con Emma, dice, profe, ¿y por qué está ahí y no con las otras? Ah, ahí me pillaste, ¿a qué te refieres con por qué está ahí? ¿Qué cosa? ¿Quién está ahí? Ya entendí. ¿Por qué está anclada la membrana interna de la mitocondria? Por eso. ¿Sí? Esa es la pregunta. Ya. Porque la succinato deshidrogenasa, y escúcheme bien, es una enzima que funciona a dos niveles. Es una enzima tiene dos pegas, por decirlo así. Es una enzima que participa en el ciclo de Krebs, voy a poner ahí CK, y es una enzima que participa en la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Y como es parte, es una enzima, es un complejo enzimático, de hecho, que participa en la cadena de transporte de electrones, la cadena funciona en la membrana interna de la mitocondria. Es por ello de que esta enzima se ubica justamente en esa posición. Es una muy buena pregunta, ahora sí la entendí, señorita Emma. Es porque ella hace esos dos trabajos. ¿Sí? Cuando veamos cadena, va a aparecer de nuevamente esta enzima y ahí lo van a poder identificar. Pero sí, es una enzima que tiene doble tarea. ¿Sí? Como que trabaja y estudia, por decirlo así. ¿Sí? O sea, participa en dos procesos. Dice acá, Gonzalo, dice María Ungaro, no sé si esta reacción. Y ahí le vamos a mencionar entonces esta reacción. Vamos, y después voy contigo, Gonzalo. Entonces, señorita María Ungaro, mire, aquí está el succinato se deshidrogena, que básicamente que pierde hidrógeno, esos hidrógenos y esos electrones se los pasa al FAD, el FAD se convierte en FADH2, eso lo hace la enzima succinato deshidrogenasa, y como producto final se obtiene fumarato, que es el que continúa la siguiente reacción del ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahora sí voy con Gonzalo. Dice, aunque parece que Sofía ya le respondió.
Dice, solo para remarcar, ninguna de las enzimas de esta fase, ya, de la fase 2, que es regeneración del oxaloacetato, es regulada, ¿no? No, ninguna. Ninguna de la segunda fase, efectivamente, Gonzalo. A pesar de que se generan coenzimas reducidas y cierto y que sean complejos enzimáticos que funcionan a doble, digamos, con doble tipo de trabajo, estas no son reguladas propiamente tal. No tienen regulaciones alostéricas. Ya. Ok, vamos entonces, ¿qué pasa con el fumarato? Continuación, reacción número 7. Esta reacción es fome. Ocurre una deshidratación de un doble enlace carbono-carbono. Ahí está el fumarato. Fíjate que hay un doble enlace. Se introduce una molécula de agua y ese doble enlace se pierde y queda entonces un grupo funcional alcohol acá y acá queda un hidrógeno. Listo, y ese producto se llama malato, ¿no? Reacción que la verdad no tiene mucha importancia. Enzima que hace ese proceso se llama fumarasa. ¿De dónde viene esa agua? Jesús. Nuestro cuerpo está, nuestra célula en promedio tiene un 70% de agua. Por lo tanto, esta agüita, una célula es como casi una, no es una bolsa de agua, pero hay muchas moléculas de agua ahí dando vueltas, ¿cierto?, en una célula. Así que esa agua está ahí, en el medio, ¿sí? Ahí, dentro de la mitocondria, está ahí hay agüita. Por eso es importante siempre hidratarse. ¿Ya? Ah, ya pensé que era un producto de un ciclo. No, 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 es agua que se recicla, que está ahí. Pues, el agua siempre es bienvenida en una célula. Ya, profe, ¿dónde quedó el FADH2? En la matriz. En la matriz, ahí quedó, soluble. No, perdón, el FADH2 no es soluble, queda dentro de la succinato deshidrogenasa, queda dentro de la enzima. ¿Ya? Aquí se ve como que sale el FADH2, pero no, el FADH2 es un grupo prostético y por lo tanto queda dentro de la enzima y ahí después le hacen la entrega de electrones al complejo número 3 de la cadena de transporte de electrones. Pero eso, dejémoslo hasta el momento de que se produce FADH2 nomás. Ya, Martina, quedemos con la idea de que se produce FADH2. ¿Dónde queda? Dejémoslo en stand-by. Porque para saber eso tenemos que entender la cadena. Y la cadena vamos a hablar en la próxima clase. ¿Sí? Y vamos con la última reacción, donde el malato, dice acá, se deshidrogena y se regenera entonces finalmente el oxalacetato y nuevamente se reinicia el ciclo. Entonces el malato, gracias a la enzima malato deshidrogenasa, recuerda el nombre de la enzima, es el nombre del sustrato y terminado en la palabra deshidrogenasa, toma el malato entonces, le quita hidrógeno, ¿cierto? Lo oxida, le pasa electrones con hidrógeno al NAD+, se genera el tercer NADH o cuarta coenzima reducida, ya lo puede ser de las dos formas, cuarta coenzima reducida en el ciclo o tercer NADH reducido en el ciclo y se regenera finalmente el oxalacetato que tiene 4 átomos de carbono que nuevamente se va a unir con el acetil y vuelven a formar el citrato y se repite el ciclo. ¿Sí? Ya, ¿vamos bien? Gonzalo Castillo, cuénteme. Profe, una consulta. En la siguiente diapo, solo para la que viene adelante de esta, viene el La dibujito del siguiente. ciclo de Krebs. Y todas las flechas van en una dirección, pero en las diapos anteriores, todas las reacciones aparecen reversibles, salvo la número 4. Eso me llamó la atención y no sé si es la misma enzima la que puede ir para un lado o para otro, hay una otra enzima involucrada. Ya. Buena pregunta, buena observación, Gonzalo. Efectivamente, mira, hay reacciones que son reversibles. Por eso estas reacciones no son reguladas, porque son reversibles. Por lo tanto, el esquema que aparece como el dibujo general del ciclo, obviamente que eso hay que cambiarlo. Pero es como, lo hacen de repente como para simplicidad, ¿ya? Y efectivamente, las enzimas que son reguladas son estas, las enzimas que hacen reacciones de tipo irreversible. Esta es la número 4, ponte tú. Esta, a pesar de que sale aquí que es reversible, esta es irreversible, también va en un solo sentido, ¿ya? Ahí hay un error siempre, por eso te digo, a veces los textos tienen errores, por eso es importante que vengan a clase y justamente hagan estas preguntas, ¿ya? Esta es reversible y eso está bien, y esta es irreversible también, porque efectivamente esta es la enzima número 1 del ciclo de Krebs y es regulada también. Entonces, justamente las enzimas reguladas, que son la 1, la 3 y la 4, son las que hacen reacciones de tipo irreversible. Entonces, en ese esquema que tú me acabas de preguntar,
En este, claramente hay que hacer el alcance, hay que hacer las correcciones. Esta sería una reacción irreversible, así que está bien. Esta sería reversible, 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 irreversible, así que está bien. Irreversible está bien. Esta sería reversible, 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 reversible. Ahí está. ¿Bien? Pero buen dato, buena observación, Gonzalo. Sí. Ya, eso es el ciclo. No es difícil, si se dan cuenta. Tenemos que aprendernos las cosas claves nomás del ciclo. Tiene dos fases, ¿ya? Una fase que se llama introducción y pérdida de átomos de carbono, que existen dos descarboxilaciones, que además que las enzimas que hacen esas descarboxilaciones son enzimas que generan NADH, ¿ya? Y por lo tanto, y ese es el nombre de la enzima, son la alfa-acetolutrato deshidrogenasa, esta se llama, perdón, isocitrato deshidrogenasa la primera, alfa-acetolutrato la segunda, después nos vamos a la fase 2, en donde se genera ATP, ¿ya? Por la succinil-CoA sintasa. Hay otra generación de otra coenzima que se llama FATH2, que lo hace la succinato deshidrogenasa, y finalmente aquí hay otra formación de otra coenzima que es NADH, que la hace la malato deshidrogenasa. No hay más que decir de este ciclo. Ya, ahora, dice, descompuesto se entiende mucho mejor. Sí, sí, por eso les di como el aspecto general y después me fui al detalle para que podamos entenderlo. Ya. Vamos entonces a ver cómo se regula. Antes de eso, hagamos un balance. En resumen, por cada vuelta del ciclo del ácido cítrico, entonces se obtienen, vamos a hacer un checklist, una coenzima A, ¿cierto? Porque recuerda que viene la acetil-CoA, pero no, y la parte acetil nomás la que ingresa al ciclo, y la coenzima A queda fuera, y por lo tanto se libera. Por eso dice ahí que genera, más que se genera, queda disponible una coenzima A, la coenzima. Ingresan 3 NAD más, y salen 3 NADH. ¿Sí? De la reacción número 3, la 4 y la 8. ¿Sí? Recuerden que ahí se generan los NADH. Entra un FAD y se genera un FADH2. ¿Bien? Ingresa un ADP y fosfato y se genera un ATP. ¿Ven que aquí sale como ATP? Que en algunos textos puede salir como GTP. Nosotros lo vamos a utilizar indistintamente. Y se utilizan 3 moléculas de agua, ya es un dato, es demasiado específico, pero lo que sí es importante es que se liberan 2 dióxidos de carbono en la fase 1 del ciclo de Krebs, ¿cierto? Que es este de introducción y pérdida de átomos de carbono, y esos átomos de carbono se pierden en la reacción número 3 y en la reacción número 4, comandadas por la enzima isocitrato deshidrogenasa y alfa-acetolutarato deshidrogenasa. Creo que ese es el resumen del ciclo. ¿Me siguieron? Sí, ya. Eso es como lo importante y es como el resumen. ¿Le hago una pregunta tipo prueba? Aunque... Y después nos vamos a regulación. Sofía ya se está viendo las cosas de memoria. Dice 3, 4, 8, 6, 5, 3, 4. Y eso es como una clave, así como una cábala, los números del loto, no sé. Y eso dice sí, ya, bueno. Sí, ya, sí, ya, bueno. Ya, ok. Vamos entonces, mi clave. Chuta. Su clave. Vamos entonces con una pregunta de prueba. Por cada glucosa que ingresa a la célula, en condiciones aeróbicas, una celulita, condiciones aeróbicas, una glucosita nomás, lo vamos a hacer una pregunta súper simple. ¿Cuántos productos genera el ciclo de Krebs? Productos genera el ciclo de Krebs. Entonces, ¿cero? Bueno, a ver, dije, ¿me escucharon bien o no? Voy a nuevamente a escribirlo. Ya. Una glucosa que entra a una célula. Ahí puse una glucosa, entra a una célula una glucosa en condiciones aeróbicas. Aeróbicas. La pregunta es, ¿cuántos productos genera el ciclo? Solamente el ciclo de Krebs. Ojo, solo el ciclo de Krebs. Voy a poner solo ahí para que lo identifiquen. Ya. ¿Cuántos productos genera el ciclo de Krebs? Me faltó un tilde ahí. Ya.
Ya, pero 16, ¿qué? Ya, pero detallemos los productos, pues. Ya detallemos los productos. 16 Nadache, 16, no sé, 16 moléculas de, no sé, pues. Ya, dice acá, Gonzalo dice, ya Gonzalo directamente al callo, dice ahí 14 acetil-CoA, 16 contando el CoA, ya, ok, ya vamos por parte, ya, aquí, ya. Vamos a ver, si son si es una glucosa que ingresa a la célula en condiciones aeróbicas, eso va a ser glicólisis, yo voy a poner aquí glicólisis, y se genera entonces, por lo tanto, dos piruvatos, voy a poner 2P. Por lo tanto, el ciclo va a dar dos vueltas. Esos dos piruvatos van a ingresar al interior de la mitocondria, se van a formar en 2-acetil-CoA, acetil-CoA, y por lo tanto, cada acetil-CoA va a ingresar al ciclo en forma independiente, haciendo que el ciclo genere dos vueltas, una vuelta por cada acetil. Por lo tanto, es estos productos multiplicados por 2. 2 coenzima A, 2 por 3, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP y 4 dióxido de carbono. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Ya? Pregunta simple. Ahí puso señor Juan, dice 6 Nadache, perfecto, 2 Fadacheo, perfecto, 2 ATP, perfecto, 4 dióxido de carbono, pues correcto, y 2 ATP, bien, ya. Súper simple, la pregunta era muy sencilla, pero la idea es que entonces el estudiante usted pueda concatenar los procesos. Quedó ordenadito, muy bien. Y si te digo en condiciones anaeróbicas, ahí la respuesta es más simple, ¿no? Cero, claro, cero. Ya, Gonzalo Castillo dice, lo puse como 14.5A porque me entró la duda que se considera el producto. 14. Oh, wow. Pero quedó claro, Gonzalo, con la respuesta, ¿sí? Camilo Busto dice, jaja, Jesús, nos rendimos. No, nos redimimos. Nos redimimos. Eso es como que... A ver, dice el cuál es el producto, ¿no? Sí, es un producto, Gonzalo, pero no es un producto energético, así que tú lo puedes considerar como un producto dependiendo del punto de vista. Si yo te digo producto energético, no lo es. Los productos energéticos serían este, ese y ese. Este sería un producto de desecho y este es un producto de reciclaje. Entonces, depende como si te pregunto como producto, sí es un producto, pero si te pregunto por producto energético, ya, estos son los energéticos. Y si te pregunto por producto de desecho, este sería un producto de desecho. Entonces hay que especificar ahí qué tipo de producto. Ya. Vamos con la regulación. Me quedan 2 minutos. Yo creo que alcanzamos. ¿Eh? ¿Cómo se regula las enzimas clave? Ya dijimos que las enzimas claves son la citrato sintasa, la isocitrato de deshidrogenasa y la alfa-acetolutarato de deshidrogenasa. No me presionen, por favor. Ok, entonces, la citrato sintasa, ¿cómo se regula? Aquí están los datos. Ahí están. Fíjense en la figura, solamente en la figura. La citrato sintasa se inhibe, esta crucecita significa inhibición, por altos niveles de NADH, por altos niveles de succinil-CoA y por altos niveles de citrato y altos niveles de ATP. O sea, cualquiera de esas condiciones, cualquiera de esas moléculas, si está alta, va a llevar a que la citrato sintasa se inhiba. Y si hay altos niveles de ATP, sale un triangulito verde que significa que se activa. ¿Ok? La otra enzima, la isocitrato de deshidrogenasa. Segunda enzima regulada del ciclo. ¿Puedo repetirlo? Sí, claro. Se me cortó. Ya. Entonces, es solamente leer Jesús esto de acá, mira. ¿Quién inhibe la citrato sintasa? Lo inhibe, está esta cruz, altos niveles de NADH, altos niveles de succinil-CoA, altos niveles de citrato y altos niveles de ATP. ¿Quién activa a la citrato sintasa? Altos niveles de ADP. Vamos con la otra enzima, isocitrato de deshidrogenasa. ¿Quién la inhibe? Solamente los altos niveles de ATP pueden inhibir la isocitrato de deshidrogenasa. ¿Y quién la activa? El calcio y el ADP. O sea, altos niveles de calcio y altos niveles de ADP activan la isocitrato de deshidrogenasa y por lo tanto el ciclo de Krebs. Y esta última, que es la alfa-acetolutarato de deshidrogenasa, hoy me tiene enfermo el pito, ¿eh? Dice aquí, es inhibida por succinil-CoA, alto nivel de succinil-CoA, inhiben entonces el alfa-acetolutarato de deshidrogenasa, el NADH también inhibe, y quien activa esta enzima, nuevamente el calcio. ¿Sí?
Pregunta tipo prueba. Si una célula, tiene altos niveles de ATP mitocondrial, ¿qué pasa con el ciclo de Krebs? Pregunta fácil. Si una célula tiene altos niveles de ATP dentro de la mitocondria, ¿qué pasa con el ciclo de Krebs? ¿Se detiene o sigue en avance nomás? Se inhibe, efectivamente. ¿Y cuáles son las enzimas que van a inhibirse por ATP? Y ahí tienes que identificarlas. Son la citrato sintasa y la isocitrato deshidrogenasa, esas dos. Entonces la ATP va a actuar a estos dos niveles. Va a venir para acá, se va a unir a la enzima en forma alostérica y las va a inhibir. Y así el ciclo se detiene. ¿Ok? Ya, voy con la pregunta. Esto era la última. ¿Eh? Después viene anabolismo que lo vamos a retomar en la próxima clase, así que no se preocupen. Lo que es el rol anfibólico que quedó pendiente. Dice acá. Nos debe como minutos, ¿será cierto? ¿Puede repetirlo, porfa? Ya lo dije, ya, perfecto. Dice, profe, ¿y las otras dos? Uy, ahí me perdí. ¿Qué es la succinil-CoA? El succinil-CoA es un intermediario del ciclo. ¿Ya? Igual que esto, citrato, isocitrato, alfa-citrultrato, ¿cierto? Succinil, el malato y el oxalacetato son todos intermediarios del ciclo. Ok, o puedes decirlo como el producto de esta reacción. También es otra forma correcta de decirlo. Ya. Más preguntas, chicos, antes de retirarme. Tengo otra clase ahora. Trinidad de rol, dice profe. ¿Por qué está sonando tanto? No sé, estoy haciendo clase. ¿Quiere que vaya a preguntar? No, sí. Me tiro del 21 piso. Está alto igual, ¿eh? Ya, dice acá, Sofía dice, cuídese, profe, páselo bonito en su día. Gracias, Sofía, que esté bien. Camilo dice, gracias, profe, que esté bien. Igual ustedes, que estén bien. Muchas gracias, profe, dice que tengan lindo día. Dice Jesús, muy bien, señor Jesús, que esté bien también. Cuídense. Chao, señorita Francisca. Chao, señor Andrés Ignacio. Chao, Nicolás Ábalos. También está Trinidad Roll. Dice que tenga un buen día, profe. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, María. Gracias, Alexis. Gracias, Martina. Chao también. Emma Virginia dice, cuídese, profe, que esté muy bien. Guarde tortita. No voy a comprar torta. No como torta. Oye, estos chicos creen que uno come torta, chocolate. ¿Qué onda? Ya. Cuídense que estén bien y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, Tomás Llévenes. Oye, llegó tarde, Tomás.